Y vamos a iniciar una nueva serie que estaremos viendo el día de hoy, a partir del día de hoy, que es el libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio es una repetición de los libros del Pentateuco, lo que tiene que ver con Éxodo, Levítico y Números. Estaba yo revisando y hace 2 años aproximadamente, como el 12 o 13 de octubre del 22, si no me equivoco, empezamos con el libro de Éxodo. Y después vimos el libro de Levítico y lo del de Números. Y ahora vamos a empezar el Deuteronomio. Lo más que lo estábamos viendo los martes y hemos hecho un cambio, hemos hecho una transición y ahora estaremos viendo el libro de Deuteronomio los domingos. Y va a ser una repetición. Vamos a entender y ver que ya muchas de estas cosas lo hemos estado mencionando, pero vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Yo le he puesto como título a este libro: Oigan y aprendan a temer a Jehová. Porque ese es el propósito, que la gente pueda escuchar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha mandado, y que puedan aprender a hacer algo, que es temer a Dios. Esto es lo que Dios quería que su pueblo estuviera recibiendo, puedan aprender a temer a Dios, y creo que ahí nosotros vamos a poder aprender también. Y el título de esta semana, o de estas, a lo mejor lo veremos en 2 partes en la enseñanza de esta semana, es: cree, obedece y vivirás. Lo importante de creerle a Dios, de confiar en su palabra y poder descansar. Y me gustaría que abrieran su Biblia antes de orar. Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Y quiero leer esta porción para entender quizás un pasaje clave de este libro. Veremos lo que quiere decir. Vamos a leer y después oramos y le pedimos a Dios que esté obrando en nuestras vidas. Deuteronomio 31, versículo 9 al 13. Dice así la palabra del Señor: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, mira lo que les dice: a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, dice, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Entonces, cuando ellos se iban a juntar a presentar la fiesta de los tabernáculos cada 7 años, tenían que leer. Dice ahí: leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Llegaban, venían y era leída esta ley para que todos pudieran escuchar. Versículo 12: y harás congregar al pueblo. Mira quiénes tienen que juntarse: varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. Entonces tenían que juntar a todos con un solo propósito, dice ahí: para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, está hablando de aquellos que van creciendo y que no habían escuchado esto, que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La idea es que ellos pudieran oír la ley, pudieran aprenderla para vivirla, y entonces pudieran temer a Dios en el lugar donde Dios les había entregado. Y creo que eso es lo que tendremos que hacer el día de hoy: leer la ley una vez más. Estaremos viendo por unas semanas el libro de Deuteronomio. Vamos a leer la ley,
Vamos a aprenderla, a recordarla, porque ya lo hemos visto, con un solo propósito: de vivir temiendo a Dios. Entonces, aunque es un mensaje para el pueblo de Israel, tomaremos enseñanza ahí nosotros y queremos aprender a vivir para nuestro Dios en temor y temblor. Así que, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios, pidiendo que Él sea que nos esté guiando en este viaje que haremos sobre este libro? Dios, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Nadie es como tú, Dios. Y el día de hoy queremos pedirte que tú estés obrando sobre cada uno de nosotros. Queremos leer esta porción de tu palabra y queremos aprenderla, queremos vivirla completamente. Quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, y permite que tengamos un corazón dispuesto, abierto a recibir y escuchar lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este libro de Deuteronomio incluye 3 discursos que Moisés nos va a dar. Vamos a irlo viendo poco a poco, pero también dentro de este pasajes vamos a ver algunos relatos que vamos a ir pues aprendiendo o ir tocando. Este libro tiene un destinatario, y este destinatario, o para quien fue escrito, es para la nueva generación de Israel. Recordemos que la primera generación ha muerto. Dios había dicho que nadie de ellos iba a entrar a la tierra prometida a causa de su rebelión, de su incredulidad. Entonces ahora se ha levantado una nueva generación, nuevo pueblo, una nueva nación. Y entonces por eso es necesario recordar de nuevo la ley. Por eso es necesario que ellos la escucharan y que pudieran tomar, reconocer o recordarla, la ley. Por eso el libro de Deuteronomio significa literalmente segunda ley o repetición de la ley. ¿Sí? Es lo que significa el libro de Deuteronomio. Y importante, cuando la Biblia repite algo, no es que no tenían más que escribir, sino que siempre que la Biblia repite algo, es que muestra un grado de importancia. Y el hecho de que ellos pudieran escuchar una vez más esta ley, o pudieran leerla cada 7 años, es algo que era importante y que iremos aprendiendo cada día para poder caminar con Dios. Ahora, ellos tenían que recibirla, no solamente ellos, sino también los varones, mujeres, niños, y aún cualquier extranjero que habitare con ellos tenía que escuchar la ley para vivir como Dios había establecido y vivieran en su temor. Pero veamos al versículo 1, Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 al 5, y vamos a ir leyendo. Vamos a leer a lo mejor un poquito. No vamos a quedarnos tanto tiempo porque ya todo esto lo hemos visto. Si alguien quiere aprender un poquito más, en nuestra página de YouTube hay un canal de la Iglesia Vivo en Ti, y ahí están todas las enseñanzas, todo lo que es en playlist, están todas las series de los libros: Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y ahora va a estar también esta. Entonces puedes ir ahí y puedes retomar o escuchar algunas de las enseñanzas que ya hemos visto. Pero iremos avanzando, iremos tocando puntos importantes. Dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino al monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, al primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Desde este lado del Jordán,
en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Lo que me muestra en esta primera lectura es que Moisés es el que está escribiendo este libro, y algo importante que dice es que en el versículo 2 dice: 11 jornadas hay desde Horeb hasta Cades Barnea. Entonces, esto me muestra algo importante. Cuando el pueblo sale de Egipto al lugar que Dios les ha dicho que les va a entregar, solamente era camino de 11 días para llegar al lugar que Dios había prometido al pueblo. En cambio, el pueblo no va a obedecer, va a ser incrédulo, increíble, pero van a tardar 40 años para entrar a la tierra que Dios había prometido. Y esto es algo que podemos aprender, porque es Dios dando una promesa, es Dios hablando que los va a bendecir, y tan pronto que en 11 días podían llegar al lugar que había preparado Dios, y por su incredulidad llegan a tardar 40 años. Es demasiado el tiempo. Ahora, veremos ahorita más adelante por qué tardaron tanto para llegar a la tierra prometida. Importante, también me dice que esto fue después de que derrotaron a dos reyes, ¿sí? A Sehón y a Og, uno rey de los amorreos y otro rey de Basán. Pero sigamos leyendo, versículo 6. Jehová vuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y posee la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, de que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Nos damos cuenta que esta promesa está vigente. Dios había prometido desde Abraham que les iba a dar una tierra, un lugar para ellos. Y esta promesa Dios se la está recordando al pueblo, y le dice: mucho tiempo has estado ya en este monte. Es tiempo de que camines y avances hasta la tierra que yo les voy a dar, la tierra del Cananeo. Dice en el versículo 8: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Ahí está tan claro lo que Dios les había dicho. Versículo 9: en aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. ¿Quién está diciendo esto? Moisés. Moisés le está diciendo al pueblo: hay una promesa, yo les había dicho que entren y tomen posesión, pero son bastante y yo solo no puedo llevarlos. Versículo 11: y Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste y dijiste: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefe de millares y de centenas y de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre
y su hermano y el extranjero. Y no hagáis distensión de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Y os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habías de hacer. Simplemente como referencia, nos ubica esta lectura en Números capítulo 11. En Números capítulo 11 está Moisés. El pueblo se había levantado, había quejado porque no tenían carne. Ellos querían comer carne y hay una queja, hay una molestia. Y entonces Moisés le dice a Dios: yo no puedo con este pueblo, son muchos, son rebeldes, yo no sé qué hacer con ellos. Y entonces Dios les dice que junten a 70 varones y que Él iba a poner de su espíritu sobre ellos para que tengan lo mismo que tenía Moisés. Y entonces mandaron llamar a los principales de las tribus, 70 varones, y no sé si ustedes se acuerdan, pero iban al tabernáculo, a la presencia de Dios, y van casi todos, y 2 de ellos se quedan en el pueblo. Viene Dios pone su espíritu y ellos empiezan a profetizar de parte de Dios. Y hay 2 en el pueblo que no nos dice por qué no fueron, pero también empiezan a profetizar y van contra Moisés. Moisés dice: hey, hay 2 que se quedaron en el pueblo y están profetizando. Y es Dios hablando y mostrando su poder para que a través de estos 70 hombres ellos puedan dirigir al pueblo. Y iban a estar juzgando cualquier situación, conflicto, pleito, queja que pudiera pasar en el pueblo. Y lo más difícil que no pudieran, bueno, eso se lo tenían que llevar a Moisés. Entonces Moisés está diciendo: este pueblo es mucho, yo no puedo llevarlo solo, pero Dios que cumpla la palabra que ha dicho que hará con ustedes. Sigamos leyendo, versículo 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces está diciendo Moisés: estuvimos por todo el desierto. Ellos saben, aunque es una nueva generación, saben lo que es el desierto, caminar por este terrible desierto, ¿sí? Ahora, aquí a partir de ahora vamos a leer por qué tardaron tanto en llegar a la tierra prometida. Versículo 20. Y entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y venisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. Aquí estamos entrando a la misión de los 12 espías. Interesante, porque no es algo que Dios mandó. Esta lectura me hace entender que el pueblo le dice a Moisés: ¿sabes qué? Moisés le dice: vamos, entren a la tierra. Ahí está la promesa, tómenla. Dios lo ha dicho. Y ellos dijeron: ¿sabes qué? Mejor primero mandemos gente que vaya a reconocer la tierra. Y Moisés dice: ok, que vayan y reconozcan la tierra. Versículo 25. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos los trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Entonces, no quisieron, no desobedecieron,
fueron rebeldes, y dice el versículo 27, y murmuraste en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? ¿No nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Estos son gigantes. Y entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habían de acampar con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieres, y con nube de día. Lo que está Moisés es explicando por qué no entraron a esta tierra prometida. Están ellos a la orilla, están a punto de que la promesa de Dios se haga realidad. Él les ha dicho, tomen la tierra, yo se las he entregado, tomen y entren para tomar en posesión. Y entonces ellos dijeron, no, mejor que alguien vaya a reconocer. Y van los espías, y cuando llegan, dice ahí, leíamos que la tierra era buena, que la tierra que Jehová nos dio es buena. Y cuando leíamos en números, vimos que era el fruto era grande. Un racimo de uvas tenía que traerlo entre dos personas porque era muy grande. Todo lo que había ahí está bien, pero ellos se asustan y dicen, nosotros somos como langostas, hay gigantes y entonces nos van a matar. ¿Para qué vamos? Y ahí empiezan ellos a dudar de lo que Dios les había dicho. Ellos empiezan a temer cuando Dios les había entregado ya esa tierra. Tanto así que Moisés le dice, hey, no teman. El mismo Dios que los sacó de Egipto es el mismo Dios, dice, que los ha llevado por el desierto como un padre lleva a un hijo. Y cuando vemos la historia, o que vimos la historia en el desierto, tú ves como Dios siempre tuvo cuidado de su pueblo. Una columna de fuego los guiaba, los calentaba en la noche. Una nube grande guiaba a todo el pueblo. Es algo impresionante lo que estaba sucediendo, lo que Dios estaba haciendo, teniendo cuidado, dándoles de alimento todos los días, el maná, el agua, carne, lo que ellos ocupaban. Dios siempre estuvo al tanto de ellos. Y Moisés le está diciendo, no temas. Ese mismo Dios que abrió el mar, que los ha traído, que los ha cuidado, es el mismo Dios que les dice, entren, tomen posesión de ella. Es el mismo que va delante de ustedes. Y dice en el versículo 32, y aún con todo esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Y esto es importante para nosotros, porque yo tengo que aprender a entender y conocer quién es nuestro Dios. Yo no sé si tú realmente conoces cómo es tu Dios, cómo es nuestro Dios, pero tú tienes que aprender y a entender lo grande que es. Y que cuando Él dice que está contigo es porque Él está contigo. Cuando Él dice que te va a proveer, te va a ayudar, te va a sostener, Él lo va a hacer. Cuando Él dice que es tu pastor y nada te faltará, ¿qué va a pasar? Pues nada nos va a faltar. Cuando dice que ninguna plaga tocará tu morada, cuando Él dice que es tu ayudador, cuando Él dice que te ama, cuando Él dice que está contigo, tienes que entender que Dios lo ha prometido y Dios ahí está.
pero tenemos problemas, tenemos dificultades, vienen momentos difíciles y muchas veces llegamos a temer. Y Moisés le está diciendo al pueblo: no temas, no tienes por qué temer, porque es el mismo Dios que te ha sacado, que te ha llevado por el desierto, como un padre lleva a un hijo. Es el mismo Dios que ahora está contigo y te va a ayudar. Y la pregunta es: ¿por qué querían reconocer el terreno? ¿Por qué querían reconocer el terreno? Si dice en el versículo 33, quien iba delante de vosotros por el camino, o sea, es Dios el que iba delante de vosotros por el camino, dice, para reconocer el lugar donde habéis de acampar. O sea, ¿no puedes entender que Dios ya sabe a dónde te va a llevar? ¿No puedes entender que Él ya lo ha reconocido y te dice: este es el mejor lugar para ti? Tanto así que dice, como con una columna de fuego de noche, mostrándote el camino donde debes de avanzar, y de día con una nube. Y creo que eso podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Por qué no aprender a dejarnos mover por Dios? Que Él nos lleve al lugar que Él tiene pensado para nosotros. Muchas veces no eres capaz de entender que Dios te está hablando y todavía quieres reconocer. Todavía quieres reconocer. ¿Y qué vas a ver? Si me gusta, si no me gusta, cómo cantan, cómo sirven, cómo me reciben, o qué es lo que hacen, o qué es lo que hagan. Cuando Dios te lleva a un lugar, tienes que aprender a descansar completamente en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de ti y no puedes dudar. Dios, como nuestro pastor, sabe cuál es el mejor lugar en el cual nosotros debemos estar. Es Dios reconociendo toda nuestra tierra para llegar al lugar donde te quiere poner. El problema, ¿sabes cuál es? Que ellos no le creyeron a Dios. ¿Y cuántas veces tú no le crees? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y aún no has aprendido a creerle a Él? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y no has podido poner tu confianza en Él? ¿Qué sucedió? Versículo 34. Y oyó Jehová la voz de vuestros padres. Le está hablando, acuérdense, a la nueva generación. Y le dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Dice, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Hace una comparación: una buena tierra, una mala generación. Entonces ya no van a entrar, excepto, versículo 36, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Dice Moisés: contra mí se airó Jehová por vosotros, por su culpa de ustedes, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar. Entonces Moisés está explicando: ustedes, porque no creyeron, no van a entrar. Nadie dice, incluso yo no voy a entrar, porque por su culpa hice enojar a Dios. Y entonces no van a entrar Josué y Caleb con su descendencia, todos los hijos que crecieron durante el camino. Verso 41. Entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra Jehová. Miren lo que contesta el pueblo: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos
y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Dios nos mandó eso. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleáis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no distes oído, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Entonces, lo que hace Moisés es resaltar la incredulidad y la rebeldía de este pueblo. O sea, Dios les dijo primero: vayan, entren, y no quisieron ir. Cuando se dan cuenta que han pecado contra Dios, ahora dice el pueblo: bueno, ahora sí vamos. Y nos vamos a armar y vamos a pelear. Y luego Dios dice: diles que no vayan. Y otra vez, no escuchan. Y Dios les dice: van a perder, los van a hacer correr. Y hay una razón: porque yo no estoy con ellos. Y dice ahí: en su altivez ellos fueron. ¿Cuántas veces Dios te ha estado hablando a tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha estado marcando el camino que debes de hacer? Que esto no debes de hacer, que esto sí debes de hacer. Y cuántas veces, aunque Dios te ha dicho no, tú sigues avanzando en lo mismo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: no vayas, no te metas a ese lugar, no dejes de hacer lo que estás haciendo, no tengas esa relación, no te juntes con esas personas, no hagas eso? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, te lo ha mostrado, y tú en la dureza de tu corazón, tú haces lo que tú quieras? ¿Y qué es lo que sucedió? Fueron a pelear. Pasó como Dios lo había dicho. El enemigo se levantó contra ellos, los hizo correr, los derrotó. ¿Sí? ¿Y ahora qué hace el pueblo? Regresa llorando. Y me imagino al pueblo así: ay Dios, ¿por qué? Y el pueblo: si estuvieras con nosotros, ¿por qué no dejaste? ¿Por qué nos ayudaste? Para eso nos trajiste. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice: pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. O sea, como que Dios dijo: ay. ¿Y cuántas veces nosotros estamos de esa manera? No sé, a mí algo que se viene a la mente es algo que Dios dice: es que no puedes unirte con yugo desigual. En otras palabras, Dios es tan claro que dice que no puedes tener. Imagínate, voy a hablar un ejemplo de un joven, ¿no? Los jóvenes de la iglesia no deben, no porque yo lo diga, no porque es un mandamiento de la iglesia, sino porque la Biblia lo dice, no pueden ni deben de andar con alguien que no es cristiano. Y a veces lo permiten y los papás lo dejan. Y eso es no sé por qué lo hacen. Y de repente, no solamente ahí, hasta se casan. Me toca casar y muchas veces me doy cuenta de que se casan y uno es cristiano y el otro ni sancochado es, o sea, ni primo yo creo que es. Hermano no, menos, ¿verdad? Y tienen un año casado, 2 a lo mejor, y de repente empiezan a tener problemas, conflictos, se andan separando, no deja ir a la iglesia, no quiere venir. Y a lo mejor esa persona empieza a decir: Dios, por favor ayúdame.
por favor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. Yo me imagino, no digo que así sea Dios, pero a lo mejor Dios voltea y dice, ay, ya que no. Antes, yo te lo dije, yo te hablé, yo te dije. El problema es que no nos gusta escuchar lo que Dios nos habla. El problema es que yo quiero hacer siempre lo que yo pienso que es mejor. Es que me vuelvo como el pueblo, rebelde, haciendo mi voluntad, mi propósito. Algunos a lo mejor en su misericordia su pareja vuelve a Cristo y a lo mejor hasta se hace más cristiano que ustedes ahora, ¿no? Pero eso es como sacarse la lotería, es uno en un millón. El problema es que Dios te está diciendo qué hacer y qué no hacer. Y cuando no obedecemos, nos lleva muchas veces a llorar. Y me llama, digo, a mí cuando estaba leyendo esto, me llama mucha atención que dice que Jehová no escuchó vuestra voz y no os prestó oído. No vaya a ser que dejes de escuchar lo que Dios te está diciendo y quieras hacer lo que tú quieras y entonces llores y no hay nada más que pueda hacer. Deuteronomio capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8, lo vamos a ir saltando unos pasajitos. Del 1 al 8 del capítulo 2 narra el caminar por el desierto. Y Moisés va a narrar cómo se enfrentaron a Esaú, que era la tierra de Edom. Y Dios les dijo a ellos, claramente, está nada más recordándoles, que no te metas con ellos. Y ellos no les iba a entregar nada de esa tierra. Entonces Dios le dice, no te metas con ellos. Este pueblo no quiso dejarlos pasar. Y les dijo, te vamos a pagar todo, no te vamos a quitar nada. Ellos no quisieron dejarlos pasar. Y el pueblo simplemente le da la vuelta y no se enfrentan a Edom como Dios lo había dicho. Del versículo 9 al 13, ahí mismo, del versículo 9 al 13 y también del 17 al 23, nos habla ahora de cuando enfrentaron a Moab, otro territorio. Y Dios les dijo igual, no los moleste. En este territorio, el rey es Balac. ¿Se acuerdan de esa historia cuando la vimos? Vemos a Balac, el rey de Moab, que ve que el pueblo viene, tiene miedo y piensa que van a venir a atacarlos. Y el rey contrata a un profeta, y ese profeta es Balaam. Y le dice a Balaam, yo sé que tú hablas, las cosas suceden, yo te pido que vengas y te voy a pagar para que maldigas al pueblo de Israel. Y sabemos la historia, y si no la ven por ahí, es aquella historia que hasta la burra le habla, ¿verdad? Porque él no quiere hacer caso. Y 3 veces trata de maldecir al pueblo de Israel. ¿Y qué sale de su boca? Por mandato de Dios, bendición. Y lo bendice 1 y 2 y 3. Y se da cuenta que no puede maldecir al pueblo de Dios. ¿Sí? Pero Dios le había dicho a este pueblo, no vas a molestar a la tierra de Moab, ¿verdad? Sí, dice un pastor, si hubiera Balaam ido a preguntarle a Israel, ¿van a atacar a Moab? Y le hubiera contestado, no, Dios nos dijo que no íbamos a atacarlo. A lo mejor no hubiéramos tenido la historia de Balaam y la burra y todo eso, ¿verdad? Pero como no sabía, tratan de maldecir, no puede y los bendice. Pero miren lo que dice el versículo 14 al 16. Dice, y los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Zered, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra
de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo. Entonces, ¿qué vemos en estos pasajes? ¿Cuánto le tardó a Dios destruir a toda esa generación incrédula? 38 años. No perdamos el tiempo, la línea de tiempo. El pueblo de Israel iba a entrar, mandaron espías, no quisieron entrar, tuvieron miedo, se levantaron contra Dios y Dios les dijo, no van a entrar. Y durante todo ese proceso fue muriendo, destruyendo, acabando. Y aquí me dice que pasaron 38 años cuando Dios destruyó a toda esa generación de hombres de guerra. ¿Cómo lo destruyó? La última parte. Bueno, este Balaam que estamos hablando ahorita no puede maldecir al pueblo de Israel porque Dios le dice que lo bendiga y 3 veces lo bendice. Entonces, como le habían ofrecido dinero a Balac, le da un consejo Balaam el profeta al rey Balac y le dice, llévales mujeres. Y lo que hace el rey es que le manda mujeres para que el pueblo cayera en pecado y se llegaran a ellas. Y estas mujeres los hicieron pecar. Y no solamente al unirse a ellas, porque Dios había dicho que no se podían unir, sino que además los llevan a que sean idólatras y los llevan a adorar a otros dioses. Entonces, Balaam no pudo maldecirlos, pero les lleva una tentación. Y ellos desobedecen y hacen lo que no deberían de hacer. Y Dios se enoja, levanta un juicio y acaba con toda esa generación perversa. Y acabamos de leer, 38 años tardaron. Ha Dios cumplido su palabra una vez más, que todos ellos no iban a entrar y cada uno de ellos han muerto. Versículo 24. Dice Moisés, levantaos, salid y pasad al arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. A esta nueva generación, Dios le está diciendo, levántense y entren a la tierra que yo les he prometido. Les dice, enfrenten a ese rey, pero no se preocupen porque yo voy con ustedes y él los va a entregar en su mano. Y creo que hay una gran diferencia. En la primera generación solamente les dijo, entren, posean, yo les voy a dar esa tierra. Y dudaron y no creyeron. Quisieron reconocerla y se quejaron, se lamentaron. A esta generación ahora Dios le está diciendo, entren a pelear y yo estoy con ustedes. Y les da la indicación para que puedan derrotar a este rey. Del versículo 26 al versículo 37, ustedes lo pueden leer en su casa, nos narra esa derrota del rey Sehón, ¿sí? Pero lo que marca este pasaje es que el que hace la obra es Dios. Mira lo que dice el verso 33. Dice, mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Y una vez más, yo tengo que darme cuenta que cuando Dios da una indicación,
es importante que podamos caminar en fe, obedeciendo porque lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. No tenemos un Dios que mienta, no tenemos un Dios que se arrepienta. Y es que normalmente nosotros enfrentamos batallas día a día. Si lo aplicamos a nuestros días, enfrentamos las batallas difíciles, pruebas, tribulaciones. Pero algo que puedo aprender a través de este versículo es que si Dios ha dicho que está con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Si Él nos ha dicho que somos más que vencedores en Cristo Jesús, tengo que aprender a caminar de esa manera. Lo que tengo que entender es que Dios me dice que no hay ninguna prueba, ninguna tentación, no hay nada que no podamos soportar, y que si estuviera en ese momento, Dios mismo nos va a dar ¿qué? La salida. Si tú estás enfrentarás una batalla, o todos los días enfrentas una batalla, tienes que entender y reconocer que es Dios el que te da la victoria, que es el que siempre está contigo. Él es tu ayudador en todo momento, el que no te va a dejar en ningún instante. En las circunstancias, Él siempre va a estar en medio de ti. Cuando alguien obedece lo que Dios dice, la victoria está asegurada para cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es tu batalla, pero ninguno de aquí estamos exentos de tener esas batallas. Deuteronomio capítulo 3, del versículo 1 al versículo 11, nos narra la derrota de Og, rey de Basán. Y esta victoria es una victoria más que Dios les da. Mira lo que dice en el versículo 3, Deuteronomio 3:3. Dice: y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Una vez más, Dios está hablando que Él va a pelear por ellos. Una vez más es Dios diciendo: yo te voy a dar la victoria. Le había dicho a la nueva generación: entren, posean, peleen. Había dado una victoria, hoy les da otra victoria. Ahora la pregunta es: ¿cómo es este rey que acaban de derrotar? Versículo 11 dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. O sea, este pueblo era grande, gigantes. Este rey está enorme, ¿sí? Del más grande que esté aquí, este le gana. Mira cómo su cama, para que te des cuenta, su cama, una cama de hierro. Nosotros sabemos que de piedra es la cama y piedra la cabecera, ¿verdad? Esta no, esta es de hierro. Y dice una cama de hierro, y dice: no está en Rabá de los hijos de Amón. O sea, parece que a Moisés le dicen: ¿no me crees? Ahí está la cama, vayan a verla. Ahí está la cama para que vayan a verla. Dice: la longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Entonces esta cama básicamente tiene 4 metros de largo por 2 metros de ancho. La cama normalmente que uno tiene de largo mide aproximadamente unos 2 metros. Bueno, imagínate esos 2 metros, esas dos camas juntas. Esa simplemente es el ancho. Y 4 metros de largo. O sea, estaba enorme, ¿verdad? No más falta que nos digan: y sus pies colgaban, ¿verdad? Todavía. Como algunos que ustedes, bueno, yo no, yo todavía me doy vueltas, y la ventaja de estar chiquito en la cama, hombre. Y luego tenemos grandota, la Kim, ahí nado, ¿verdad? No pasa nada. Pero los que están grandes y que
la mitad de los pies sale, ¿verdad? Quién sabe cómo le hacen, duermen atravesados, porque si no, no. Bueno, este estaba grande, enorme. Y eran gigantes. Claro que ellos se veían como langostas. Sí, o sea, era enorme. Sí, cuando hablaban de Goliat y que gritaba, todos le tenían miedo. Pero aunque esté grande, ¿quién es el que iba a pelear? Es Dios, no ellos. Porque Dios se los iba a entregar, Dios les iba a dar la victoria. Y creo que es importante que podamos aprender hoy a través de este pasaje. No importa de qué tamaño sea tu batalla. Yo no sé en qué tamaño sea tu problema. Yo no sé con qué te estés enfrentando. A lo mejor es algo tan grande, tan difícil. Pero tienes que aprender algo. Tú no lo vas a vencer. Porque si tú lo ves en tus propias fuerzas, vas a decir, es imposible para mí. Pero cuando entiendes que el que pelea por ti es Dios, entonces vas a poder entenderlo. No importa el tamaño de tu batalla, no importa el tamaño de tu lucha. Si Dios está contigo, tú vas a poder vencerlo. Dice Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es reconocer y entender quién es nuestro Dios. Esto es saber de qué tamaño es nuestro Dios. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contigo? ¿Quién podrá vencerte? Y sí, te podrán parar delante de ti y tratar de destruirte, tumbarte. Pero tienes que entender que dices, yo no peleo. El que pelea completamente es Dios. Primera de Juan 4:4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Me ayuda a entender esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Perdón. Estoy leyendo otra vez otro. Primera Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Tu problema, tu dificultad, que se levanta, que quiere tumbarte, que quiere acabar contigo. No temas. Aprende lo que Moisés le decía al pueblo. No temas, entra y toma y posee. No vayas a ser como el pueblo que va a decir, bueno, voy a ver si puedo. Voy a ver de qué tamaño está mi gigante. Quiero ver de qué tamaño está mi batalla. No tienes que reconocer nada. Dios te está diciendo, camina por fe, avanza, sigue adelante, confía en mí, descansa en mí. Yo te he dado la victoria. Tú vas a poder vencer, vas a salir adelante, pero tienes que aprender a confiar completamente en Él. La victoria, Dios te la ha entregado en tus manos. Si conoces de qué tamaño es nuestro Dios, vas a entender que nunca vas a ser derrotado. Claro, cuando obedecemos, ¿verdad? Cuando quieres hacer las cosas a tu manera, como leíamos ahorita, Dios va a decir, yo no te estoy mandando. Yo no dije nada. Pero cuando Dios te dice, marcha, ve, habla, entra, sigue adelante, toma, entonces la victoria va a ser para ti. Y es que Dios ha prometido estar con nosotros. Tenemos un Dios grande. Cuando tú entiendes cuán grande es Él, sabrás que no hay nada imposible para ti. Del versículo 12 al versículo 20, vemos cuando Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés deciden quedarse en esa ciudad, ¿sí? Hubo un conflicto, todo esto ya lo vimos, nomás quiero tomar referencia o decirles lo que pasa. Ellos están antes de cruzar el Jordán, para llegar a Jericó y tomar la tierra. Y entonces
ellos le dicen a Moisés: nosotros aquí nos quedamos, esta tierra está muy buena, aquí nos quedamos. Y hay un conflicto y le dicen: ¿cómo no vas a entrar para pelear con tus hermanos a tomar posesión de la tierra? Y ellos discutiendo le dicen: ok, que nuestras familias aquí se queden, de ellos estén seguros, y nosotros los hombres de guerra iremos con ustedes. Y iremos, pelearemos, venceremos, y entonces cuando la tierra esté entregada, nosotros regresaremos con nuestras familias a esta tierra que Dios nos ha entregado. Entonces ellos están actuando por fe, creyendo lo que Dios les ha entregado, y ellos se quedan con esa posesión. Versículo 21. Dice: y ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho en aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Lo que está haciendo Moisés ahora es animando a Josué. Moisés ha llegado a los últimos días de su vida. Él no va a entrar a la tierra prometida, lo hemos leído ahorita. ¿Quién va a entrar? ¿Quién los va a dirigir? ¿Quién los va a guiar? Es Josué. Ahora, no sé, yo creo que este Josué era tímido. Yo creo que este Josué había que como que echarle puches, ¿no? Porque hace rato leíamos que Dios que a través de Moisés le decía: no temas. Lo que hace Dios diciéndole a Moisés es: anima a Josué. Hoy una vez más le dice: a ver, Josué, tú has visto cómo Dios ha hecho con nuestros dos reyes, estos gigantes. Y le dice: mira bien, así como hizo con ellos, así va a ser con todos los demás reyes de los otros territorios. Y le vuelve a decir: no temas, porque es Jehová el que pelea con vosotros. Y si tú empiezas a ver el libro de Josué, una y otra vez Dios le dice, o vemos que Dios le dice: no temas, yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. O sea, como que de repente el corazón de Josué estaba en esa situación, quizás no dudando de Dios, pero sí en una situación donde él tenía que entender que Dios estaba con él. Y creo que eso podemos aplicarlo también en nuestra vida. Habrá hermanos muy valientes que no, vamos y no pasa nada, y con una fuerza y con una manera de expresarse libremente. Y a lo mejor hay otros más tranquilos que les cuesta como que dar el pasito. Bueno, vamos a confiar, bueno, quiero creer en Dios. Creo que para los dos tengo que aprender que de la misma manera en que Dios ha actuado antes, es la misma manera que Dios actuará el día de hoy. En otras palabras, ¿qué victorias Dios ya te ha dado? Yo preguntar ahorita, díganme alguna victoria que Dios les ha dado. Algunos me van a decir: sanidad, provisión, cuidado, protección. Que te ha suplido, te ha ayudado, ha estado contigo, te ha fortalecido al perder un ser querido, al perder algo. Entonces tengo que decir, y quiero que entiendas, lo mismo que Dios le dice a Josué, hoy Dios te quiere decir a ti: de la misma manera en que Dios te ha dado otras victorias y te ha ayudado otras veces, es de la misma manera que Dios te va a seguir ayudando en todas las batallas que tengas día a día. Porque Él está contigo. Porque Él no te va a dejar, Él no te va a avergonzar. Porque el momento en que te da esa victoria, Dios mismo va a ser glorificado. Y entonces Dios te dice el día de hoy: hey, no temas. No estés dudando de lo que yo puedo hacer en ti, en tu familia, en tu situación, en tu trabajo, en todo lo que estás pasando. No temas. Anímate, sigue adelante. Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tienes que creer que las promesas de Dios son reales en ti. Ahora,
No estoy tratando de dar una enseñanza como una motivación. Vamos a motivarnos todo y dile, tú puedes. No, no. Esta motivación no es de hombre. Esta motivación es de Dios. Porque es el mismo Dios en su palabra que te dice, yo estoy contigo. Es el mismo que te dice, yo te voy a dar la victoria. Pero necesitas creer a lo que Dios te ha dicho. Para terminar, en Deuteronomio del versículo 23 al 29, Moisés insiste en ver la tierra prometida. Y Dios se molesta. Tanto así que le dice a Moisés, ya no toquemos este tema más. Pero le da la oportunidad de que pueda subir a una cumbre de Pisga. Y Dios le dice, voltea para todos lados. Y quiero que veas la promesa que yo les he dado, lo que yo les voy a entregar. Y es que Moisés, el problema de Moisés es que él no obedeció cuando Dios le habló. Él dudó. Cuando el pueblo quería agua, ¿se acuerdan en Meriba, en el lugar de las aguas de la rencilla? Que Dios le dijo, háblale a la roca, y lo que hace él le pega, y le pega 2 veces. Y maneja esa incredulidad, esa falta de creer a Dios, de obediencia. Y entonces Dios le dice, bueno, tampoco tú vas a entrar a esa tierra prometida. Y mi pregunta es, ¿te puedes imaginar toda una vida, 40 años luchando, batallando con un pueblo? Tú eres el líder, él eres el pastor, él es el que los diriges a una tierra prometida. Y desde el primer día tú vas, a la tierra que Dios me ha prometido. Y iremos a la tierra que nos ha prometido. Y vamos confiando. Y de repente Dios te llega a decir, ¿sabes qué? Ya no vas a entrar. ¿Cuál sería tu actitud? Porque Moisés no deja tirado, no, ahí muere, yo renuncio. Ahí síganle, Josué, échale ganas, yo aquí me quedo. Yo no veo a Moisés en esa actitud. Yo no veo a Moisés tirando la toalla y diciendo, yo no quiero saber nada de ustedes. Sino que a pesar de todo, Moisés sigue haciendo la voluntad de Dios. Aunque Dios le ha dado una orden de decir que no vas a entrar. Y creo que eso es una enseñanza muy grande para todos nosotros. Porque aunque Dios nos promete dar la victoria en cada batalla, hay veces que Dios no va a cambiar porque Él tiene un propósito para nosotros. Por ejemplo, puede ser que nosotros en algún momento lleguemos a tener una enfermedad, cáncer, diabetes, cualquier problema, y que a veces le decimos a Dios, sáname, o si puedes, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Es alguna pregunta? ¿Dios puede sanarnos? ¿Hay algo imposible para Él? ¿Y por qué a veces no lo hace? ¿Porque nos está castigando? No, hay un propósito en Él. Pero no porque de repente no reciba lo que yo quiero, yo tengo que actuar de una manera equivocada. Y no puedo tirar mi toalla y decir, ya no voy a servir, ya no voy a tocar, no voy a cantar, ya no voy a estar sirviendo, enseñando, ayudando, apoyando, no voy a estar predicando, no voy a estar yendo a ayudar, nada. Yo no puedo actuar de esa manera. Tengo que entender que Dios es soberano, Él es justo. Y Él tiene lo mejor para mí. Y Él sabe por qué no voy a pasar por ahí, por qué no voy a sanar, por qué no voy a salir de esa situación, porque es algo normal. A nadie de los que estamos aquí nos gustaría un día enfermarnos. Yo tengo que entender algo, la enfermedad es normal y natural para que este cuerpo pecaminoso muera y un día poder estar delante de Él en su presencia. No hay otra.
este cuerpo se va desgastando. Y es increíble. Estaba viendo ayer unas fotos que me mandaron cuando me casé. Estaban mandando unas fotos. Y dije, no, mi esposa agarró pollitos, luego lo vi y dije, no. Estaba joven, ¿qué te pasó? Dije yo. Volteaba y el pelo de otro color, aunque me lo pinto blanco para que pienses que parecen canas, ¿verdad? Ya sabemos cuando va a llover, empiezan a rodear la rodilla, ¿no? Cambia el tiempo, empieza a gastarse todo. Ya entramos a la etapa, a mí nunca me ha dolido la espalda, a mí nunca me había pasado esto, a mí nunca, y empezamos a esas etapas porque esto va pasando, llevándonos a estar un día delante de Dios. Y es natural, hermanos. Pero yo no puedo cambiar el servir a Dios, el buscar a Dios, el entregarme a Dios, porque algo está pasando en mi vida. Yo no puedo decir, Dios, si no me ayudas, si no me sanas, si no me provees, entonces yo no sigo. Yo no puedo pensar de esa manera. Yo tengo que entender que no hay nada mejor que estar con Él. Entonces yo veo un Moisés íntegro. O sea, cuando Dios le dijo, no vas a entrar, Moisés no entró en una depresión. No empezó con ay, ¿por qué Dios? Ay, mis hijos. No. Moisés sabía que Dios tiene todo en control. Y aún como Dios le prometió que el pueblo iba a entrar, también le prometió que él no iba a entrar. Y Dios cumple sus palabras. Lo que hoy queremos entender, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el capítulo 3, es entender que cuando Dios habla, Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Tienes que entender que Dios tiene ese cuidado de ti. Dios te ha hablado, créele. No seas rebelde. Aprende a confiar que lo que Él lo ha dicho, lo va a cumplir. Y si hay gigantes que tienes que enfrentar, hay batallas que vas a enfrentar, no te preocupes, porque Dios está contigo. Batallas va a haber todos los días. Pero cuando te tomas de la mano de Dios y le obedeces, Dios te va a dar la victoria. Póngase de pie, por favor.